Veremos en este video temas de configuración de todo lo que significa ventas. Bueno, vamos a arrancar por la parte de impuestos. En configuración, impuestos, dentro de impuestos es donde daremos de alta cada uno de los impuestos relacionados con ventas. También después vamos a dar impuestos relacionados con compras, etcétera. Pero bueno, ahora estamos hablando de ventas. Entonces, por ejemplo, si tenemos que cargar un impuesto del tipo IVA, ponemos la descripción que necesitamos que salga en el sistema. Vamos a seleccionar qué tipo de impuesto es el que estamos dando de alta, si está disponible para ventas. Si esto no lo tildamos, no va a estar disponible para ventas. El orden en que queremos que aparezca cada vez que seleccionamos un impuesto, como por ejemplo cuando damos de alta un ítem manual en un comprobante de ventas que nos pide el IVA. Bueno, si va a estar relacionado a algún país y provincia, o como en el caso del IVA, que sería la relación con un país simplemente. En este lugar que dice aplicable a todos los ítems de una venta, por ejemplo, tendremos que seleccionarlo si es una percepción que es global para todos los ítems de la venta justamente. Entonces, si acá hubiésemos puesto, por ejemplo, percepción de ingresos brutos provincia de Buenos Aires, tendríamos que tildar esto aquí. Hablando de las percepciones, hay dos percepciones en particular para las cuales se utilizan padrones que hay que actualizar. De los cuales más tarde en este video enseñaremos cómo se hace, pero son las percepciones de la provincia de Buenos Aires y las percepciones que son las de ARBA y las percepciones de AGIP, que son las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o capital. Otra cosa que tendremos que configurar y estos luego para liquidar impuestos son los datos que nos pone en la solapa de percepción, en donde deberemos configurar cuál es la base de cálculo mínima de percepción, o sea, a partir de qué importe se va a calcular esta percepción, cuál es el importe mínimo de la percepción, o sea, si ponemos 20 y la percepción es de 10 pesos, no la va a efectuar, solamente si lo supera. Tengamos en cuenta que poniendo 0 siempre lo hace. Y por ejemplo, para el padrón de ARBA, si no está en el padrón, ¿qué porcentaje va a ser esta percepción? Y aquí configuramos para ciertos aplicativos valores que necesitamos que aparezcan, si no cuando hagamos la exportación o no van a salir o va a dar error de importación. Lo que decíamos recién de actualizar padrones impositivos, si es que tenemos que hacer percepciones de ARBA, por ejemplo, o percepciones de AGIP para los padrones de alto riesgo. Aquí vamos a tener la fecha a la cual está actualizado el padrón. Si no es la fecha que necesitamos, tendrán que hablar con su implementador del sistema, ya que hay algo que se desconfiguró en el servidor.
Si necesitamos actualizar, por ejemplo, el padrón de alto riesgo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ponemos procesar y va a salir un mensaje de OK en el centro de la pantalla. Si necesitamos actualizar el padrón de ARBA, lo mismo. Y el padrón de AFIP se utiliza más para cuando se da de alta un cliente, que nos ponga automáticamente la descripción con la que figura en AFIP, o que cuando vamos a emitir un documento, que eso es una de las cosas bastante importantes, y nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente cargado como un monotributo y ya se pasó a responsable inscripto, no va a permitir que hagamos un pedido o emitamos el documento. Si hubiese, por ejemplo, alguna diferencia entre los datos del padrón de AFIP con los datos reales de nuestro cliente, ya que hay veces que AFIP no publica los padrones definitivos por más de 20 días, podremos venir a esta opción y modificar manualmente el padrón, o sea, decirle tal quit en realidad es no sé, responsable inscripto y no monotributo. Y en esta opción podremos modificar los padrones de AGIP o de ARBA poniendo el quit y modificando la percepción. ¿Esto por qué? Porque hay veces que, por más que figuren dentro del padrón, dan excepciones temporales o tienen un porcentaje extraordinario que fue otorgado por los organismos de recaudación y no figuran en el padrón. Bueno, volvemos a impuestos. Otra cosa importante es asignar las clases fiscales a los impuestos. ¿Qué significa esto? Que si damos de alta un nuevo impuesto, tendremos que decirle aplicable a qué clases fiscales es. Por ejemplo, si hay una percepción que es solamente para IVA responsable inscripto y no aplica a consumidores finales, tendremos que relacionarla con IVA responsable inscripto y no con consumidores finales. Esto es muy importante, ya que si no hacemos esta relación, no se hará el cálculo del impuesto en el momento de facturar. Otra opción muy importante es asignar los documentos a los impuestos. También aquí decimos para determinada sucursal, determinado documento, cuáles son los impuestos que pueden llegar a necesitar calcular. Como era anterior, también decimos, si no hacemos esta relación, no se va a calcular el impuesto. Hay que tener mucho cuidado cada vez que demos de alto un nuevo comprobante de asignarle los impuestos necesarios. Para lo que es ventas, tenemos una configuración más con respecto a impuestos, que es la asignación de impuestos según país-provincia. Por ejemplo, lo que es IVA, si facturamos de cualquier provincia a Tierra del Fuego, en este momento tiene que ser porcentaje 0 y no 21. Entonces, ¿qué tendremos que hacer aquí? Aquí relacionamos que determinado impuesto de tal país y provincia de origen a tal país y provincia de destino, en realidad va a ser tal porcentaje y no el porcentaje original del impuesto. Esto, como vimos, podemos efectuarlo para una sucursal de facturación o para todas. Bueno, en este video de configuración para implementadores
vamos a ver solamente lo que es la parte de impuestos, vemos el último tema. Si queremos, por ejemplo, que un determinado cliente, a un determinado cliente no se le calcule un determinado impuesto, podremos simplemente seleccionarlo, por ejemplo, percepción de IVA para este cliente en tal sucursal con tal porcentaje de exención, y haciéndolo válido hasta la fecha que pongamos aquí, lo mandamos para la derecha. Entonces acá nos dice que si le facturamos a este cliente, el impuesto percepción de IVA estará exento al 100% hasta el 31 de diciembre de 9.999. Con esto vimos lo que es configuración de impuestos para ventas. Tener en cuenta que con el pasar del tiempo puede salir alguna nueva configuración. Entonces habrá más videos correspondientes a este tema con una asignación numérica detrás de los mismos de adicional 1, adicional 2, adicional 3.